Bueno, siguiendo con esta parte de la materia, vamos a ver el comportamiento de los circuitos magnéticos con tensión alterna. Hasta ahora nosotros lo que teníamos, hablábamos que nuestro circuito teníamos una curva de magnetización y trabajamos en un solo punto, ¿sí? Esta es la curva HB y bueno, en cada punto encontramos en la resolución de circuitos un B0 y un H0 correspondiente. Y decíamos también que la corriente en, en nuestra fuerza magnetomotriz venía determinada solamente por el valor de la resistencia equivalente del bobinado. Porque también hablábamos del régimen permanente, no considerábamos el inductor. Ahora cambia un poquito la situación y hablamos de tensión alterna. Es decir, tengo el mismo circuito, pero ahora lo voy a alimentar. La fuerza magnetomotriz ya no va a ser más continua, sino que va a ser alterna. Entonces, en principio, vamos a ver que acá se va a establecer una corriente, I de t. Vamos a tener una fuente senoidal, B de t, donde B de t es un B máximo por el coseno de omega t. Acá se va a establecer un flujo. Ya ese flujo va a ir en una dirección y en otra, digamos, aunque digamos, va a ser en un ciclo para acá, en otro ciclo va a ir para el otro lado, digamos, y así medio simplificando un poco el comportamiento, digamos. Pero bueno, sigo teniendo este material mu, que también tiene una sección S y una longitud media LM. O sea que los datos geométricos los tengo, ¿sí? Bueno, planteemos qué va a pasar en este circuito si aplicamos la ley de Kirchhoff. En principio vamos a tener una resistencia y un inductor, pero la tensión básicamente en el inductor, que antes la suponía 0, ahora va a estar debida B en el inductor a, según la ley de Faraday, Lenz, a la cantidad de vueltas que tenga por la variación de flujo con respecto al tiempo. Entonces, si planteo acá este circuito viéndolo de esa manera, la tensión de entrada, Bt, va a ser igual a I por R, y T por R, más algo que se supone que tiene que ser proporcional a esto. Por supuesto que a la larga, esto después, ¿qué va a ser todo esto? Esto a la larga va a ser L por diferencial de I, diferencial T. Pero bueno, suponemos que despreciamos la caída de ahora al revés. Esta resistencia tiene un efecto muy chico al lado de la parte inductiva, digámoslo así, y voy a despreciar esta caída y voy a pensar que B de t se debe exclusivamente a n por la derivada de phi con respecto a t. Entonces, me está interesando calcular el flujo acá finalmente, ¿no? O sea, siempre el problema termina siendo el mismo. O calculo flujo o calculo cuál es la fuerza magnetomotriz, digamos. Por lo tanto, despejando un poquito acá, me queda que B de t
flujo sería igual a la integral entre 0 y t, ¿no? De 1 sobre n por b de t diferencial de t. Bueno, si hacemos un poquito las cuentas, acá me queda bm sobre n, omega sobre omega, seno de omega t, ¿sí? La derivada de seno es coseno, así que estoy bien. Y bueno, entonces acá va a quedar algo así como la tensión máxima sobre la cantidad de vueltas sobre la frecuencia, y seno de omega t en realidad es coseno de omega t menos 90 grados. Y acá llego a la primera conclusión importante, digamos, ¿no? Si supongo que fasorialmente el coseno, aplico un vector bm y tomo como referencia la fase 0 en el coseno, el flujo, y esto se lo tienen que acordar siempre, está retrasado 90 grados con respecto a la tensión. Así que esta sería nuestra primera conclusión. Y también, bueno, el flujo acá vemos que va a ser inversamente proporcional a la frecuencia y a la cantidad de vueltas. Podemos escribir un poquito más esto en función del valor eficaz, o sea que nos queda raíz de 2 por el valor eficaz sobre la cantidad de vueltas por omega coseno de omega t menos 90 grados. Llegamos entonces a la conclusión que el flujo, en función del tiempo, era igual a raíz de 2 por el valor eficaz de la tensión sobre omega por la cantidad de vueltas del inductor, ¿sí? Y estaba retrasado en 90 grados con respecto a la tensión. Bien, entonces esto lo podemos escribir, si quiero, como un flujo máximo coseno de omega t menos phi. Fíjense que este flujo máximo es función de, y acá esto es importante que lo tengan en cuenta, muy importante, función de la frecuencia y es función de la cantidad de vueltas y del valor eficaz de tensión, pero no depende de la reluctancia del circuito, es decir, no depende de la permeabilidad magnética, mejor dicho, no depende de mu, ¿sí? O sea, no depende del tipo de material que estemos trabajando, no depende del tipo de material, eso sería, no depende de mu, depende de omega, de n y del valor eficaz, ¿sí? Por lo tanto, ¿no? Raíz de 2 de eficaz sobre omega n. Ahora, fíjense que si yo reemplazo un poquito algunos valores acá, pongo que el flujo máximo, acá tengo raíz de 2pi por f por n por el v eficaz. Si ahora hago al revés, creo la tensión eficaz o RMS, como también lo hemos llamado, y opero con estas constantes, me va a quedar una fórmula muy conocida que es 4,44 por F por N por el flujo máximo. O sea que
esta fórmula que finalmente me va a ser útil en el diseño de transformadores. Me está diciendo que el flujo depende directamente de la tensión, ¿no? Y al revés. Por lo tanto, si ustedes recordarán, y vamos a hacer la diferencia entre tensión continua, donde en tensión continua yo aplicaba cierta tensión a mi inductor, y a través de la resistencia aparecía una cierta intensidad, y esa intensidad me daba cierta fuerza magnetomotriz a través de N por I, y esa fuerza magnetomotriz con la dividida la reluctancia me terminaba fijando el flujo. Entonces, esto es con corriente continua, pero con corriente alterna lo que yo tengo es que directamente la tensión, ¿sí?, a través de la fórmula que vemos ahí, me termina fijando el flujo, ¿sí? Y el flujo, ahora, por la reluctancia del circuito, me termina fijando la fuerza magnetomotriz. Y la fuerza magnetomotriz es N por I, me termina fijando la corriente. Entonces, fíjense el comportamiento distinto de un circuito y del otro. O sea, el circuito es el mismo, ¿no? Trabajar en corriente alterna, trabajar en corriente continua. Ahora vemos qué sucede, como decíamos en la clase anterior, si yo tengo, por ejemplo, un electroimán o una válvula, que tengo que atraer un émbolo o cualquier parte cualquier circuito magnético en el cual esta distancia varía, ¿no? Entre hierro, por ejemplo, varía. Entonces, la reluctancia de este circuito va a ser función del entrehierro, entre otras cosas, ¿no? La permeabilidad magnética, pero la longitud, pero también va a ser función de este gap que hay acá, del entrehierro. Entonces, fíjense que si esta distancia aumenta, o sea, esto aumenta, ¿sí?, la reluctancia del circuito total aumenta. Por lo tanto, esto aumenta, ¿sí?, entonces va a aumentar mucho la corriente del bobinado. Hace poquito nos pasó que probamos una electroválvula con la bobina afuera y la bobina se nos terminó quemando, digamos, en realidad una distracción, ¿no? Esto de la posición A lo paso a la posición B, entonces la reluctancia aumenta y me aumenta mucho la corriente. Se me puede quemar la bobina, se me puede quemar el electroimán. Esa es la diferencia entre hacer un electroimán con tensión alterna o tensión continua. Bueno, ahí vemos qué sucedería si yo aplico una tensión alterna a un núcleo, y lo que puedo observar es que si yo arranco con un núcleo que no está, digamos, sometido a ninguna tensión, a ninguna corriente, lo que voy a estar es parado en este punto. Nosotros estudiábamos con tensión continua que si partíamos de este punto empezábamos a aumentar la intensidad en el bobinado que le da la fuerza magnetomotriz a un núcleo. Los puntos por donde va a pasar la relación BH van por acá, ¿no?, hasta un punto C que llamamos saturación, pero
eh, nunca nos preguntamos qué pasaba si luego de llegar a este punto se nos ocurría de repente empezar a disminuir la corriente. Bueno, lo que sucede en realidad es que acá habíamos dicho que teníamos todos los dipolos orientados de cierta manera en el material, los dipolos magnéticos. Pero cuando empieza a volver, ocurre un fenómeno que es que muchos dipolos permanecen orientados en, en la, en la posición en la cual estaban. Entonces ocurre que ahora cuando la corriente disminuye, o sea, la fuerza magnetomotriz disminuye, no me disminuye el campo inducido. O sea, no vuelvo exactamente por los mismos puntos que había recorrido la curva cuando la corriente había incrementado. Y esto es típico de los materiales ferromagnéticos, donde más se ve este fenómeno, que aún después, cuando la corriente disminuye, me queda un campo magnético inducido residual. ¿eh? Y tengo que invertir la corriente hasta llegar a un valor de H como para quitar todo el campo inducido en el material, y esto se llama campo coercitivo, ¿sí? De ahí la C que ven acá, que es el campo H que necesito para volver a desimantar, digamos, desimanar el material. Si sigo disminuyendo la corriente, fíjense que ahora, y repito este procedimiento de aumentar la corriente, disminuir la corriente, la relación entre H y B ya no se encuentra nunca más en esta curva, sino que se encuentra en este lazo que denominamos lazo de histéresis. Y si yo, por supuesto, voy a someter a mi material a una tensión alterna, evidentemente el flujo va a ir recorriendo este lazo, lo cual los dominios magnéticos se van a ir orientando en un sentido y en otro permanentemente. Nos damos cuenta que esto se trata de una relación totalmente no lineal, ¿sí? Y que va a tener sus consecuencias en la relación flujo-corriente, tensión-corriente, y por dos motivos, ¿no? Primero porque esto me va a implicar, un lazo de este estilo, me va a implicar corrientes deformadas, digamos, que a lo mejor no tienen forma senoidal, o sea, me empiezan a aparecer en la intensidad, aparición de lo que se llaman armónicos. Ya no es una tensión senoidal pura, la intensidad, sino que dista de serlo y tiene otra forma. Sigue siendo periódica, de 50 Hz, todo más, pero ustedes saben que por el teorema de Fourier, esta onda senoidal puede ser descompuesta en una onda, una fundamental más una serie de armónicos. Por lo tanto, tengo ese problema por un lado. Y a ver, vamos a pensar siempre, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal para que la tensión y corriente fueran senoidales es que la relación B y H, H y B, perdón, acá, H acá, B acá, o lo que es lo mismo no, fuerza magnetomotriz, flujo, tuvieron una relación lineal. Pero esto no es así en la práctica, es de esta manera. Sí, lo que me interesaría, para evitar la mayor cantidad de armónicos posible en una máquina, es que este material, el lazo de histéresis, sea, digamos, lo más fino posible, ¿sí? Sería algo así, o sea, si el lazo de histéresis tiene esta forma, la relación se parece mucho más a esta
que a esta. Y eso en realidad se puede mejorar pensando en lo siguiente. La mayoría de los materiales usados en máquinas contienen hierro, son de hierro. El hierro va a tener un lazo de histéresis de esta forma, pero normalmente se le agrega silicio, y el agregado del silicio hace que tener esta curva. Según más silicio le agrego, más fino es el lazo de histéresis, ¿no? Acá es hierro al carbono, ¿no? Y si uno lo somete a un procedimiento que se llama grano orientado, estoy mucho mejor. Eso por un lado. Por otro lado, ya nos estamos dando cuenta que este flujo de acá dijimos que es función del tiempo. Y nosotros también sabemos que un flujo variable en el tiempo va a producirnos cierta tensión. Esto es importante, lo sabemos. O sea, un flujo variable en el tiempo en un medio conductor me produce una tensión. Esto da pie para avanzar con un tema importantísimo, que son las pérdidas que yo voy a tener en un material ferromagnético, ¿no? En este caso habíamos dicho que nuestro material normalmente en una máquina va a ser de hierro al carbono con un agregado de silicio. Las pérdidas en un material magnético están originadas por dos fenómenos. Uno por el histéresis. Es decir, el hecho de ir recorriendo este ciclo de histéresis permanentemente y los dominios magnéticos reorientándose permanentemente, eso no es gratis. Eso necesita cierta energía. Y además, el hecho en un material magnético, por ejemplo una chapa de un núcleo, estar sometido a cierta variación de flujo, va a producir otro fenómeno que es el que se conoce como corrientes de Foucault, o remolinos, o eddy, por su palabra en inglés. O sea, lo que va a pasar es que en el material, debido a que yo tengo un flujo, digamos, magnético variable, y sabiendo la ley de Faraday-Lenz, se van a empezar a producir corrientes que se cierran en sí mismas, y que por supuesto estas corrientes me van a producir en principio una pérdida proporcional a esas corrientes y a la resistividad del material. Esto lo vemos desde el punto de vista de electrotecnia. Ahora vamos a ver bien cómo se calcula, porque no es tan así, digamos, tan directo. Pero nosotros sabemos que yo tengo una corriente y este material tiene cierta resistividad, y bueno, y acá aparece una corriente por el motivo que sea, lógicamente voy a tener ciertas pérdidas. Entonces, las pérdidas básicas van a ser por corrientes de Foucault, ¿sí? Y por el lazo de histéresis, y por las corrientes tipo remolino que me aparecen en el material. Esto está calculado. Si quieren ver bien cómo se calcula esto, van al libro de Spinadel, y ahí está bien desarrollado. No nos vamos a detener en la parte matemática y física, pero sí en pensar un poquito en cada una de estas
de estas pérdidas. Si las pérdidas por histéresis y las pérdidas también por Foucault, por supuesto, van a depender del volumen del material que estoy hablando. A mayor cantidad de hierro, mayor cantidad de mayor volumen del material, lógicamente las pérdidas van a aumentar. Pero bueno, se han calculado estas pérdidas, las pérdidas por histéresis particularmente las calculó Steinmetz, ¿sí? Y lo que se suele utilizar para independizarse del volumen, en realidad, son las pérdidas por unidad de volumen, digamos, ¿sí? Es decir, cuántos watts, watts por volumen estoy perdiendo, ¿sí? ¿Dónde estoy? Acá. ¿Cuántos grados por kilogramo, por volumen, pierdo? Y en el caso de las pérdidas por histéresis, es igual a una constante, ¿sí? Y que es una constante de pérdida por histéresis, constante de pérdida por histéresis. Y lógicamente, cuanto más veces recorra el ciclo y a mayor velocidad recorra este ciclo, las pérdidas van a aumentar. Pues más rápidamente tengo que cambiar el sentido de los dominios. Entonces, estas pérdidas van a ser directamente proporcionales a la frecuencia con las cuales estoy alimentando a mi circuito. La frecuencia de la tensión con la cual alimento mi circuito. Y van a ser proporcionales a la inducción máxima que tenga, o sea, cuál es este Vmax que alcanzo. Y este Vmax va a estar elevado a una cierta constante n, ¿sí? Y ese n puede variar entre 1,6 y 2, dependiendo de la forma de este lazo y cuál es la inducción máxima, fundamentalmente, que alcance. Pero, ¿qué es lo interesante de esta fórmula? Lo interesante de esta fórmula es dos cosas. Primero, la proporcionalidad con la frecuencia. A mayor frecuencia voy a tener más pérdidas. Recuerden que siempre las pérdidas se van a manifestar de manera de calor, como calor, ¿sí? Por lo tanto, me voy a dar cuenta que el núcleo va a calentar, digamos, ¿sí? A mayor cantidad de pérdidas. Y digo que según la máxima inducción que utilice, voy a tener mayor cantidad de pérdidas, ¿sí? La constante de pérdida por histéresis contempla el área de este ciclo. Es decir, a mayor área del lazo de histéresis, mayor pérdida voy a tener. O sea que si yo tengo un ciclo de histéresis bastante finito, este valor va a disminuir. Y recuerden también que yo puedo pasar de acá a acá agregando silicio. Entonces, acá en esta constante están contempladas estas consideraciones que estamos haciendo. Las otras pérdidas que voy a entender voy a hacer por las corrientes de Eddy o de Foucault o
de remolino, y esas pérdidas van a estar determinadas de la siguiente manera. También las voy a dar, en vez digamos, de Foucault, acá me equivoqué, en vez de histéresis, lo vamos a llamar PF. También están expresadas en watts por kilogramos. Y bueno, voy a definir ahora una constante de Foucault, y en este caso se puede demostrar que las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la frecuencia con la cual estoy trabajando y al cuadrado de la inducción máxima que tenga en mi circuito. Acá, en esta constante, es interesante ver que esta constante de Foucault es proporcional al espesor del material al cuadrado e inversamente proporcional a la resistividad del material. Esto justifica después, van a ver, que los núcleos de los transformadores y los motores generalmente no son macizos, sino que están armados, ahí las separo, ¿no?, por distintas planchuelas de un espesor muy finito. Es decir, que ustedes, si ven un núcleo de un transformador o de un motor, en el estator o el rotor, según convenga, se van a encontrar que este núcleo en realidad está formado por chapitas, de forma tal de tener el mínimo espesor y aumentar lo máximo posible la resistividad de cada chapa, de manera que las corrientes que se establezcan acá sean lo más pequeñas posible. Entonces, a menor espesor, menor constante de pérdida por corriente de Foucault, y a mayor resistividad, menor también constante de Foucault. Así que bueno, estas serían los dos tipos de pérdidas que me van a aparecer en un material magnético. Como las pérdidas producen calor, digamos, a esas pérdidas las voy a modelar con resistencia. O sea, yo voy a hablar de una resistencia de pérdida, y esta es una resistencia equivalente, ¿sí?, que contempla la cantidad de watts que se están disipando debido a esta pérdida y a esta pérdida. Entonces, normalmente un bobinado en un material, ¿sí?, voy a tener que modelar dos cosas. La primera es el comportamiento del flujo con respecto a la tensión, pero ahora que ya sé esto, también voy a agregar una resistencia en paralelo, ¿sí? Y esta resistencia va a tener que ver con las pérdidas que me generan estos dos fenómenos que aparecen en el núcleo.